hablamos de sesgos nosotros. Eh, y sí, no, hay estrategias, hay planteos, hay trabajos colaborativos con organizaciones no gubernamentales, hay desarrollos de inteligencia artificial pensados no como quiero tener tecnología para lucirme, sino pienso en qué problema tengo, en qué contexto tengo y genero algo. Hay un ejemplo muy, para mí fue enriquecedor vieron cuando uno lee algo y que sentís que eso te ilumina, esto me hizo bien leerlo. Bueno, en Ruanda, como tienen una situación de mucha complejidad en los caminos para llegar a atender salud, llevar el servicio de salud, eh, y tenían una situación muy particular con las transfusiones de sangre, que por lo general nunca llegaban a tiempo. Entonces, están pensando en armar una estrategia para el país, ya la tienen medianamente elaborada, están pensando además, pero además pensaron en este problema, ¿no? Entonces era un aprendizaje basado en problema. Pensaron en que la tecnología aquí sí podía servir, la tecnología de punta, y entonces pensaron en un desarrollo en donde un dron enriquecido con inteligencia artificial y con temas de, digamos, de temperatura y mantener la temperatura a través de algoritmos también, pueden trasladar sangre a lugares de difícil acceso de vehículos y donde vos no podés estar todo el tiempo mandando helicópteros, ¿no? Entonces también vemos esto que para mí es de mucha reflexión cuando hablamos de IA responsable. ¿Para qué usamos la IA? Y en este caso vemos los drones en otros sectores del planeta que se usan con otras funciones, ¿no? Militares. Y acá vemos que lo que están llevando es nada más y nada menos que sangre, que es vida. Entonces, bienvenidos a todos y todas los que están entrando ahora. La idea es esto, pensar a veces en el problema de mi metro cuadrado específico donde yo trabajo, ¿no? Rosy, en tus espacios de salud, donde ves una situación. Pero acá capaz que la tecnología puede servir. ¿Qué tendría que pensar yo si le tuviese que decir a un tomador de decisión, a un congresista, a un asesor de un congresista? Mira, enfócate en esto, porque sabes que a nosotros en el sector salud nos haría muy bien que ustedes piensen que en sus leyes de inteligencia artificial quizá tendrían que tener una sección específica para salud, ¿no? Porque salud tiene sus especificidades. Lo que he venido viendo a través del tiempo es que hasta ahora las leyes de inteligencia artificial, aún las más elaboradas, como la europea, em, no contemplan una sección salud, ¿no? Sí contemplan todas a la salud como un derecho fundamental a proteger. Esto claramente es importantísimo y existe. Pero no, ¿vieron cuando ven una ley y hay como un subtítulo, tal cosa? Ahora, no sé, supongamos, si es una ley de automotores, entonces va a decir, bueno, las patentes. Por decir algo súper general que todos entendamos, no importa qué país vivamos. Bueno, acá pensaríamos una ley de inteligencia artificial que tiene cuestiones generales, ¿no? Para todos. Pero ¿qué sería muy bueno que aportemos para sector salud? Supongamos, nosotros trabajamos con datos sensibles. Gracias, Francisco. ¿No? Entonces, ¿cómo la IA va a colaborar con esto? ¿Qué temas tenemos que tener pensados? ¿Se acuerdan cuando hablamos también de software como dispositivo médico, software as a medical device, que es la puerta de las agencias regulatorias para autorizar, digamos, desarrollos de inteligencia artificial que estén certificados por agencias regulatorias? Y les cuento un tema, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial Europea no contempló la coordinación con las agencias regulatorias de dispositivos médicos que piensan también en clasificar en riesgos, en niveles de riesgo los dispositivos médicos. La ley de guía europea también clasifica en riesgos. ¿Y qué les pasó? Que cuando vos tenés un desarrollo de inteligencia artificial en salud, vas a tener que ir a la agencia de dispositivos médicos para que te lo certifique, que tiene determinadas clasificaciones de riesgo alto, medio, A, B, C, D, supongamos, por decir.
Y después vas a tener que coordinar eso con la ley de inteligencia artificial. Entonces ellos se dieron cuenta después de esto, hicieron una regulación para compaginar. Nosotros que estamos viendo el futuro de lo que ellos hicieron, podríamos tener este tipo de cosas en cuenta. Me siguen la idea de, yo lo que les estoy contando acá es más bien un cuento de cómo deberíamos cada uno de nosotros sentarnos a pensar qué aportes podría yo brindar para una ley de inteligencia artificial que puedan ser generales, que está muy bien, pero sería buenísimo específicos en temas de salud. Vicky, ¿querés mostrar? Vicky nos va a mostrar un mapa mental. La verdad que no descolla por lo bellísimo, Ahí pero están es, viendo mi pantalla, ¿no? yo lo veo perfecto. ¿Resto? Sí, 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 se ve perfecto. perfecto. Bárbaro. Pero es súper práctico. La idea de lo que vamos a hacer hoy un poco es una especie de brainstorming entre todos nosotros. Los que quieran participar, obviamente nadie está obligado, pero sirve mucho la voz de ustedes. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir tirando ideas. Vicky va a ir completando los espacios. Fíjense que la parte central de este mapa mental es la regulación de IA en salud. Pero vieron que en rosa rosa naranjoide, vamos a decir, o coral, qué sé yo, estas cosas, están los temas generales. Después tenemos temas más específicos, que serían más específicos de salud, y alguna recomendación que se nos ocurra. Entonces, en base a los que ya además también hicieron aportes, como Pablo, bueno, Carla, yo porque no la dejé, Pablo y Carla, le dije, espera que después hablamos. Ahora les voy a dar dos o tres tips, digamos, de lo que tendríamos que tomar en cuenta y después empezamos ya a abrir el juego para ir completando esto. Igual, Vicky, si querés ahora, deja de compartir. Les digo tres cositas. Los aportes de las preguntas que les mandamos, que son como preguntas indicativas, reflexivas en algún punto también, los pueden por favor mandar hasta antes del 31 de octubre. O sea, antes de salir a festejar Halloween, Trick or Treat, nos mandan esto y pueden mandar las veces que quieran. Hola Flor, ¿cómo andás? Con los aportes de lo que ustedes consideren. Inclusive no es necesario que contesten las cuatro preguntas, con lo que se sientan cómodos que quieran aportar. Y eso es importante. Después, ¿cómo hago el aporte? Digamos, ¿qué formato? Como lo hicieron está bien. Puede ser, lo mejor sería, digamos, siguiendo la línea de respuestas del mail que mandó Vicky, donde está el PDF con las preguntas. Ahí puede ser una, y si no, como hicieron Pablo y Fernando, que lo pusieron en la plataforma. Para mí es igual, pero ustedes aporten, si quieren el correo no hay problema, que está bueno, muy bueno también. Así que Ahí solamente para avisarles que se las compartí de nuevo al archivo en PDF acá en el chat para que lo tengan a mano también. así se lo descargan, lo pueden guardar en el WhatsApp, si lo tienen ahí, o en un correo o en un Drive. Igual las veces que supongamos se les pierde, los podemos subir después a la plataforma, Vicky. Yo, igual en la plataforma, se lo puse como en texto, ¿no? No van a ver un PDF, está el texto. Así que creo que la parte, digamos, de cuestiones de organización y eso, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Estamos ok? Ahí puse yo, eso no lo había recibido yo. Ah, ahí te lo Tampoco mando. había recibido el link de Bien, la reunión de hoy, así que por ahí se saltó mi mail. ahí Ahí está. te lo reenvío, Rosy. Gracias. ¿Alguien más tuvo problemas con el correo? ¿Cualquier cosa? ¿No? Mm, claro, sí. Lo mejor, Pía, es que nos envíen las respuestas y esta es la idea. No se preocupen, la idea es brainstorming. Cuando hacemos brainstorming es, no se juzga, ¿no? Así que ustedes tampoco se pongan límites. Ah, y esto es como muy volado. No importa, vuelen. La idea es ser flexibles. Después
vemos cómo lo compaginamos. Lo ideal sería que esas respuestas, como les decía, las manden como respuesta al correo que mandó Vicky en su momento, o si no lo encuentran al correo, capaz Vicky por ahí reenviar, no sé, eso vemos, lo Sí, suben a cuando la termine plataforma. la reunión lo reenviamos y sumamos la fecha límite que no la habíamos puesto, así ya Bueno, todos la tienen. me parece perfecto. Así que bueno, ¿se acuerdan cómo era el mapa mental? ¿Lo vemos otra vez, querés, Vicky? Ahí están viendo, Ahí ¿no? está. Le pueden sacar una captura, aunque esté vacío, para tenerlo, supongamos que, porque de a ratos lo vamos a dejar de compartir para vernos las caras, porque la verdad que si no es feo. Así que sáquenle una fotito o háganle una captura de pantalla, así les queda mientras vamos charlando también. Pero a mí me había, bueno, yo estuve leyendo lo que mandaron hasta ahora, así que tenemos un comienzo muy bueno, muy interesante. Qué pena que no vino Marcelo, que también había compartido. Y no sé si está Fernando Bonilla. No, ¿no? ¿Sí? No lo veo. Y bueno, Pablo nos compartió, Carla seguro tiene algo, por lo menos en mente, y yo le puse el freno por. Así que vamos a hacer así. ¿Se acuerdan la primera? No vamos a trabajar directamente tipo voy a responder la pregunta, pero de lo que vinimos conversando hasta ahora, ¿qué es lo que hoy más les preocupa a ustedes? Que supongamos que, si querés, Vicky, ahí dejamos de compartir y después vos, si querés, anda agregando ya lo que, lo que pienses que vaya surgiendo, vas agregando y de a ratitos lo vamos viendo, ¿sí? Supongamos que el día de mañana sale una noticia en los diarios, en los noticieros de nuestros respectivos países, que dice, nuestro gobierno está trabajando en una nueva ley de inteligencia artificial, ¿no? Y yo lo primero que pensaría es saber qué van a poner, cómo la van a encauzar, qué ideas van a tener con esto, qué derechos van a querer proteger. Eh, ¿Cómo lo tengo que pensar? ¿Flexible? ¿Rígido? Tengo que analizarlo de una manera en donde lo vea solo desde mi espacio, lo tengo que pensar como para todos. ¿Qué secciones debería, qué quisiera ver yo en esa ley? ¿No? Yo muchas veces, hace unos días, unas semanas, en la Argentina sí se comentó que se iba a empezar como a mover, hay muchos proyectos de ley en la Comisión de Ciencia y Técnica. Muchos no, unos cuantos, ¿sí? No es que hay un exceso de leyes de inteligencia artificial. Buenísimo, gracias. Em, y, y parece que van a impulsar una en particular. Los proyectos de ley por lo general se publican. A mí me preocupó particularmente el que en teoría se estaría por mover porque habla mucho de la tecnología en sí misma y la tecnología con el tiempo va a cambiar, ¿no? O sea, yo no puedo, es como si yo quisiera regular vehículos. Los vehículos ya los conozco, sé qué riesgos tienen, qué situaciones se plantean. Sé que los vehículos van a tener un límite de circulación, los vehículos terrestres, me refiero, ¿no? Entonces, uno puede imaginar medianamente y se puede mencionar la herramienta en sí, el auto. Pero fíjense que en las leyes de este estilo no se habla, el motor tiene que ser 4.0 eh, o, o 2.0, me parece que me fui, esas son, no importa, ustedes entendieron. Em,
¿Se entiende? No, no mencionan cosas de la tecnología. Acá parece que todos han querido demostrar qué tanto de tecnología entienden. No me refiero solo a Argentina, ¿eh? En muchos, en regiones, no hablemos de países, en regiones. Y acá es donde yo me hago una pregunta, que vi que si quieres esto por ahí, meterlo en algún lado, que es una pregunta que la vengo repitiendo mucho porque creo que abre puertas y tiene que ver con... Francisco, si querías compartir algo, no. Em, Francis, la pregunta es, si, ¿qué queremos regular? ¿La tecnología o la conducta humana en el uso de la tecnología? Son dos cosas distintas, ¿no? Porque si yo quiero regular la tecnología, ahí voy a tener que mencionar cosas más tecnológicas, pero voy a tener que pensar que esas cosas tecnológicas, si las pongo en una ley, complico la innovación, porque la ley va a tardar mucho en renovarse. Es lo que se demora y las discusiones que no son específicas del tema en cuestión, que se debate en los congresos, todas las negociaciones, lo que se abre el juego cuando se discute una ley. Tenemos que tener esto en mente, ¿no? Que si pongo algo en esta ley, tiene que ser lo más amplio, flexible y que no cierre innovación. ¿Me siguen hasta acá? Ahí Francisco Perfectamente. escribió Te algo. referís a que la tecnología tiene una natural obsolescencia y entonces si uno apoya la ley sobre, digamos, las construcciones tecnológicas, rápidamente va a quedar desactualizada y los tiempos de la ley son muchísimo más lentos que los tiempos de la tecnología. Entonces, basar en esa parte de la inteligencia artificial no tiene sentido. Esa es Yo quería Exacto, comentar algo también. exacto. ¿Hay que Pablo, levantar la adelante. mano? No, no, si Dale, somos re poquitos. muy Adelante. pocos. dale. No, bien lo que dice Rosa, ¿no? Comparto. Desde mi perspectiva, es decir, bueno, mi primera pregunta sería, ¿para qué queremos una ley, ¿no? Eh, Creo que trato de verla desde ahí, ¿para qué la queremos? Este, y bueno, creo que la queremos para, en el caso de salud, es una que nos permita aplicar las herramientas de la inteligencia artificial en beneficio de la gente, ¿no? Creo que ese es el que uno dice, bueno, hay una tecnología muy interesante, por lo menos desde la perspectiva de un médico, me parece una tecnología recontra, interesante. Bueno, la queremos usar y una ley nos vendría bien, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de un médico, para saber cuál es mi responsabilidad legal al usarla. No sé, hay varios motivos, pero en principio yo enfocaría por ahí, ¿no? ¿Para qué la queremos? Obviamente que para hacer un inventario de tecnología no la queremos, ¿no? No nos, digo, no. Me encanta, excelente, muchas gracias. Lo cierto es que, claro que sí, necesitamos un orden. En uno de los documentos de CLIAS que publicamos, creo que el año pasado, en donde hablábamos de regulación y salud, decíamos que, supongamos, un deporte tiene sus reglas. Y vos sabés cómo jugar ese deporte también gracias a las reglas. Inclusive puedes jugar con las reglas a tu favor. En algún partido se usa las reglas a su favor. ¿Y qué te da también las reglas? Que son las mismas en todo el mundo. Entonces, entonces vos lo que tenés es lo que nos transmite Pablo, de alguna manera, corregime Pablo, si esto no es así, es tener un orden de cómo debemos movernos en esto. ¿Cuáles son los límites de mi responsabilidad? ¿Cuáles son mis derechos en el uso
y que eso es lo que debería apuntar un poco una ley. Rosy, lo que mencionaste es perfecto, es exactamente realmente lo que quería transmitir. Carla dice que lo que más le preocupa es el tema de seguridad, responsabilidades, daños y privacidad. Que eso, yo sé, ahí la veo a Vicky escribiendo, sé que eso ya ingresó, está muy bien porque es un poco también sostiene lo que Pablo dice. Em, la idea es también pensar en esos conceptos, Carla, pero no como nos los transmitieron específicamente en la Facultad de Derecho, porque ahí vamos a empezar a hacer agua. ¿Se entiende cómo tenemos que empezar a repensar? Claramente tenemos que hablar de responsabilidad, pero para los abogados y abogadas, los que no son abogados les contamos, en general se habla de dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿Mm? La responsabilidad objetiva es cuando, digamos, sos responsable porque vos tenés la guarda de la cosa, el uso de la cosa, o tenés una responsabilidad por tu empleado, eso es responsabilidad refleja, digamos, no se tiene que probar la impericia, la imprudencia, este tipo de cosas. No tenés que probar la culpa cuando hablas de responsabilidad objetiva. Cuando hablas de responsabilidad subjetiva, tenés que probar la culpa, qué es lo que no hiciste debidamente para que se te atribuya la responsabilidad civil. Esto súper a grandes rasgos, para los que no son abogados, sepan de qué hablamos. Este tipo de conceptos es súper limitante para la inteligencia artificial. Súper limitante. Europa quiso hacer una regulación o están pensando en hacer una regulación pensado, digamos, en la responsabilidad por riesgo, el riesgo de la cosa, y empezando porque la IA no es una cosa, ¿no? O sea, empezamos a hacer agua inclusive en las definiciones. Entonces, esto que plantea Carla para mí es muy importante que se hable, pero que se hable sentados en un lugar de mente abierta. Ah, ahí está. A ver qué más había puesto Carla. Y que sí, que pensaría en el uso humano en la tecnología y que el organismo vaya regulando la tecnología a medida que evoluciona. Perfecto, hay más. Bueno, coincidas con esto. Em, no sé si alguien quiere mencionar algo más de todo esto. Sí, Em, yo quisiera hacer nada, un aporte. Cuando uno habla de responsabilidad, la palabra responsabilidad significa responder. Tiene que ver con la respuesta a algo que uno hace, dice o inclusive piensa. La responsabilidad en el mundo humano, que es el que conocemos, es a su vez de dos tipos. Y hay una responsabilidad muy anterior, previa a la responsabilidad legal, donde justamente debería apoyarse eh, pensar la IA, que es la responsabilidad ética. Entonces, hasta acá hay dos maneras. La responsabilidad ética es de un tipo y la responsabilidad legal es de otro. La responsabilidad legal está escrita, hay acuerdos y es lo que estamos tratando de pensar cómo se dibujaría, se diagramaría una hipotética ley de IA. Pero antes que eso y fundamento de la responsabilidad legal está la responsabilidad ética que tiene sus características. La responsabilidad ética no siempre está escrita, involucra también a la responsabilidad legal, pero tiene que ver con ideas, actitudes y justamente una actitud responsable ante lo que hacemos. Y si eso no está suficientemente desarrollado en cada uno de nosotros, difícilmente podamos pensar eh, una buena ley. En algún momento, alguien, creo que fue Marcelo Carrascal, eh, aportó el marco de UNESCO. sí. No me parece el mejor marco para pensar la responsabilidad ética, pero eso es otra discusión. Pero lo primero que hay que pensar es que ante cualquier proyecto humano, cualquier cosa que uno lance hacia adelante, tiene la obligación de mirar que no sea como mínimo
dañino en ningún aspecto para con los seres humanos y los futuros seres humanos. Entonces hay una responsabilidad que va muchísimo más allá. Por ejemplo, ¿le dejaremos agua al resto, a los seres humanos que vienen por delante de nosotros? O sí, o que vienen por detrás, o que van a venir. ¿Cómo usaremos los recursos de todo tipo que consume la IA? ¿Cuál es el consumo responsable que uno tiene que tener con estas cosas que a su vez tienen un impacto ambiental? ¿Qué hace con los datos, aunque no esté regulado con los datos de las personas y no violentar su privacidad? ¿Qué, a ver, qué responsabilidad tenemos con la verdad? Ahora que estamos en la época de las fake news, que se puede Sí, hacer de de todo con la todo. IA, la verdad es una cuestión que está realmente socavada. Entonces, ese tipo de preguntas se hace la ética, que yo creo que tiene que ser fundamento de las preguntas que nos hagamos desde el punto de vista legal. No sé si se me entendió. Perfecto, perfecto, se te entendió y el aporte. Todos hablamos de... ¿Qué de modelo que dijiste, Rosy? Parece que no se habla más de ética, pareciera, ¿no? Y que es la base de todo lo que implica conducta humana. Y cuando hablas de una ley, hablas de pensar en conducta humana. Mm. Y Entonces, hay En una medicina, cosita más, hay, perdón, sí, unas éticas especiales que se llaman éticas de la responsabilidad, donde uno está mirando al interlocutor que tiene delante. Es una simplificación total, pero son unos modelos relativamente nuevos del siglo pasado, el pasado reciente, digo, no del sí, siglo pasado sí. tan viejo, y serían una buena fundamentación para pensar nuestra actitud con la IA, incluida una ley, ¿no? Sí, principalmente lo que mencionaste, el no dañar, ¿no? El no dañar. Pablo, no esto, perdón, sí, adelante. estoy ¿estoy silenciado o no? No, 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 se te Ah, escucha perfecto. disculpen, no, estamos, bueno, retroalimentando, ¿no? En medicina, de lo poco que los médicos sabemos, es el primum non nocere, digamos, ¿no? Es como, ahora, resulta que la inteligencia artificial en este aspecto eh, a mí por lo menos me va cambiando el enfoque, porque antes era como una frase que vos decías, bueno, primero no hacerle daño, pero entrás a ver que no aplicar inteligencia artificial puede ser, digo, puede no ser la mejor solución para un paciente, o dicho de otra manera, se podría beneficiar con inteligencia artificial. Y después se están Totalmente, sí. ocurriendo todo el tiempo una serie de errores médicos, a veces fatales, y esto no entra en la consideración. Es como decir, bueno, la inteligencia artificial es todo peligro. Este, ¿Se cortó algo acá? No, no, se te No, ah, escucha perdón. perfectísimo. Escuchando perfecto y te estamos Tranquilo, tranquilo, está todo siguiendo. Pero digo, a perfecto. mí me está como, esto me hace pensar o repensar, de hecho me pasa desde la pandemia, ¿no? A mí antes de la pandemia el hecho de usar telemedicina me ofendía, realmente, me parecía, si alguien me preguntaba, ¿podéis atender a alguien? Me pareció ofensivo porque, y ahora durante la pandemia me di cuenta que todo lo contrario, digo, puede ser algo que bien usado es magnífico, ¿no? Bueno, y también en el sentido ético, de decir, bueno, está bien, hay muchas cosas que no entendemos, que no se explican, bueno, inclusive hasta el funcionamiento íntimo no lo conocemos de los grandes modelos de lenguaje. Pero en todo caso es una herramienta de mucho poder, ¿no? Es esto, es Claramente. como que tenés algo que tiene mucho poder, te asusta, te da miedo,
pero por otro lado no podés no usarlo o frenarlo, o que es la reacción que yo veo en muchos médicos, ¿no? Mm. Es su reacción, de decir, bueno, mira, como yo no lo puedo explicar, no sé cómo funciona íntimamente, a veces miente seguido, esa es la realidad. Yo uso mucho ChatGPT y bueno, tenés que estar entrenado para darte cuenta cuando miente, porque miente muy bien encima, no es que miente, o sea, son mentiras muy bien armadas, ¿no? Y bueno, esto me estoy dilatando en No, realidad. no, no, es súper valioso el aporte. Yo después voy a decir Sí. algo sobre la explicabilidad. Es muy importante porque además inclusive Mm. esto de cómo uno también cambia como persona en el uso de la tecnología a través de las dificultades que vamos viviendo. Porque hay veces que uno no le ve el valor a ciertas tecnologías hasta que no pasa a ser de uso necesario. Y esto me parece un tema humano muy importante para hablar y que en el sector salud y en todos los sectores, abogadil, lo que sea, es algo que se conversa. Me hace mejor, me hace peor, me expone a cometer errores. Pía, tenés la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, voy a hacer como así, voy tomando cosas del intercambio que estamos teniendo. Algunos de los principios que, bueno, aparte de lo que pensamos, bueno, de la transparencia, la no discriminación y la garantía de los derechos fundamentales, algo que pensaba también en relación con la no discriminación es como el monitoreo permanente de las cuestiones éticas también. Como que muchas veces pensamos el monitoreo permanente del desarrollo, de no encontrar errores en el desarrollo, pero como poner el foco también en ese monitoreo, en esa auditoría como de estas cuestiones éticas y de los principios, cuando hay una falla en esos principios, ¿no? Una de las cuestiones que había aportado en las preguntas era esta. Y la segunda, un poco en la misma línea, era pensar como modelos de formación y educación permanente, un poco para achicar la brecha generacional y también pensar que es una forma de evitar la discriminación en el acceso a este tipo de tecnologías. No solamente que a veces hay unas cuestiones como materiales en el acceso a la tecnología, pero sino también en la formación que tenemos, digo, lo estamos pensando para Latinoamérica, pero en el acceso que tenemos y cómo se usan esas tecnologías. Entonces pensaba esto, como la importancia de pensar educación y formación permanente para justamente fomentar la capacitación y la educación en inteligencia artificial para grupos poblacionales, quizás esto, como niños, adolescentes, adultos, personas mayores, que permita democratizar el acceso y eso, y el acceso a la información. Así que Mm, bueno, comparto un Buenísimo. poquito lo que fui completando las preguntas, que todavía no terminé, pero ya lo voy a compartir. No pasa nada, tenés hasta Halloween. Fíjate, Me gusta está esta todo. Halloween. Sí. A mí me parece hiper valiosa la idea de la educación permanente. ¿Por qué? Porque además pensémoslo desde el sector salud, ¿no? El sector salud le va a pedir que se firmen consentimientos informados a la gente, en donde se le va a pedir el consentimiento del uso de la inteligencia artificial, supongamos, en un tratamiento médico para X persona, paciente de ustedes que inclusive conocen de hace mucho tiempo, pero como hay una nueva tecnología que se usa en su institución médica, se pide un nuevo consentimiento informado. Y yo la pregunta que me hago es, si no se ha capacitado al paciente en el entendimiento, al paciente como ciudadano, ¿no? O sea, todos, en el entendimiento de qué es la inteligencia artificial, ese consentimiento que nos va a dar, ¿verdaderamente es pensado, es libre, lo va a dar, digamos, por quedar bien con su médico o su médica, o lo va a dar porque cree que, bueno, o va a decir que no, que sería por ahí casi peor, y se va a perder quizás de un tratamiento, como decía Pablo, algo que le suma muchísimo porque no entiende la IA. Entonces, la educación en una ley tiene la idea de, bueno, esto es para todos, en todos los niveles, no es para una élite de gente que piensa en IA. Rosy, Sí, un poco parafraseando a Pablo,
va a llegar un momento en que no usar en determinadas situaciones de atención de salud inteligencia artificial pueda considerarse maleficente. Es decir, muy probablemente la inteligencia artificial bien usada sea muy, muy, muy necesaria. Y como decía Pía, la ética embebida, pero desde su inicio, la ética integrada ya en la construcción de los algoritmos y de los sistemas es absolutamente necesaria. Pensaba yo en los sesgos, por ejemplo, en salud. Las mujeres están subestudiadas por un montón de Claro, razones. sí, No se han incorporado a un montón de protocolos de ensayos clínicos, por ejemplo, y entonces los resultados no son significativos para el grupo de mujeres y así estos sesgos se transmiten en la construcción de los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, tener en cuenta estas cuestiones desde el inicio, integrar la ética al mismo momento en que se conciben y se construyen los algoritmos es fundamental. Y totalmente. es una cuestión de no maleficencia también. Tal cual. Bueno, ahí Francisco nos aporta que si va a ser una obligación ofrecer los servicios de IA, ya debemos estar pensando cómo hacerlo bien. Justamente la idea es esta, em, pensar en estas recomendaciones para hacerlo bien. Gracias, Francisco. Así va, así debería ser, que empecemos desde ahora. Pía, Y algo cortito como para completar lo que decía Rosa, pensar también si desde el desarrollo podemos incluir la accesibilidad para las personas con discapacidad, que también es una de las preguntas que estábamos, con las que estábamos trabajando, pero muchas veces lo que sucede es que se desarrollan las herramientas como digitales o inteligencia artificial y después se piensa cómo adaptarla a determinadas poblaciones. Y eso tiene que estar desde el mismo desarrollo, o sea, el proceso de diseño y desarrollo también tiene que contemplar esto desde el inicio. Para mejorar la accesibilidad justamente y pensar en las estrategias para diferentes poblaciones. sí, lo que venimos diciendo de Clías, ¿no? Ético desde el inicio, pensando en la evitación del sesgo del inicio, tratando de ser, de cumplir con la ley desde el inicio. Gracias, Pía. Flor, Flor, ¿podés? Bueno, mientras le esperamos a Flor, em, algo que hablábamos el otro día Pauli. con... Yes. Perdón, que tengo mala señal. ¿Se Ay, no, escucha? ay, sí, ahora Por sí. eso apago la cámara. Mejoras, dale. Te escuchamos. Justamente te hago mi aporte que me parece muy interesante lo que estaba hablando Rosa y Pía, creo que fue después, porque con el tema de sesgos y la responsabilidad y ver cómo podemos mínimamente ahora que Ay, Flor, ahí te perdimos. Ay, qué pena. Sí, escúchame, ¿por qué no escribís algo en el chat? Así no lo perdemos, ¿eh? Porque la verdad que ni sin cámara te escuchamos. esta herramienta, el que hace esta Ah, herramienta, el dueño del software, justamente en prevenir y evitar o en el hecho de no omitir y que se continúe con estos sesgos. Me parece que es muy importante ya eso plantearlo desde el inicio por sobre todo los grupos vulnerables, por ejemplo también con el tema de discapacidad. tal cual. Flor, si me escuchás, escribí también algo en el chat de lo que dijiste, porque una gran parte se nos perdió del audio. Hola, A ver, eh, ¿qué tal? Soy Ah, Carla. bien, bien, Nada bien. más, Bueno, ahora dale. ¿Carla? sí, quería hacer cortito un pequeño comentario. Me parece perfecto el tema de la educación. También agregaría que me gustaría que a los docentes los capaciten, porque hay Mm, muchos docentes que con el tema de la tecnología a veces tienen miedo y prohíben totalmente el uso de la tecnología o de los celulares, más allá de que hoy en los colegios no se puede utilizar. Pero estaría bueno que también a los docentes se les
se los enseñe a que no tengan miedo a la tecnología, a que lo incorporen como una herramienta de trabajo. Eso también me parece que sería un buen punto para que puedan ayudar a los chicos a que utilicen, incorporen, sin hacer trampa, ¿no? Obviamente no estamos hablando de usar No, 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 ChatGPT sí. para que hagas un examen, una composición, lo que sea, pero sí para que la utilicen como herramienta de aprendizaje. Buenísimo. Bueno, esto que venimos diciendo siempre, ¿no, Carla? El que va a quedar afuera es el que no sabe usar IA. No, no necesariamente va a ser reemplazado por la IA, pero sí hay que saber usar. Yo a quien veo con mano levantada dice C. Burdiles y no sé cómo es tu nombre, así que te mencionaré así. Hola, hola, soy Carolyn Burdile, soy de Ahí Chile. está. Em, bueno, estuve revisando también lo que ustedes enviaron, atentamente envié mi trabajo recién. Em, Buenísimo. pero sí me parece que hay una brecha. Nosotros utilizamos bastante inteligencia artificial en Chile, tenemos harto dato ya para hacer trabajos con inteligencia artificial. Y si bien es cierto, tenemos un vacío legal entre la Ley de Derechos y Deberes del Paciente que prohíbe la utilización de datos del paciente en un montón de formas, mientras que el paciente no te lo autorice y solamente tiene tres razones legales para poder usarla, que es cuando tú estás atendiendo al paciente o cuando el paciente ya no es paciente y haya fallecido o cuando lo pide el Ministerio de Justicia. Sin embargo, cuando ocupas inteligencia artificial y desarrollas alguna herramienta que permita predecir, por ejemplo, NSP, por ejemplo, estás usando datos del paciente a los que no tienes acceso o no deberías tener acceso por ley. Entonces ahí existe una brecha o un vacío legal que hasta ahora, por lo menos, ha sido beneficioso en algunos casos. Eso por un lado, pero por Sí. otra parte, comentarles que también tenemos algunas herramientas que lo que han hecho es fomentar una brecha de acceso con falsos positivos o con falsos datos diagnósticos de Ah, pacientes, ya que creo que para esta ley de inteligencia artificial deberíamos incorporar las diferencias, así como étnicas, como decían algunos acá étnicas, pero también de acceso, porque tenemos lugares en donde no existe la llegada de las tecnologías mayormente, entonces aplica una evaluación de desarrollo psicomotor a un niño de 3 años que tiene que reconocer una tortuga que jamás ha visto porque no tiene en su territorio ah, y porque no tiene televisión, por lo tanto, lamentablemente de inmediato es catalogado con riesgo o con rezago al desarrollo psicomotor, por ejemplo. Nos pasa mucho hoy día acá en Chile, entonces creo que es una de las cosas que hoy tenemos al debe para poder incorporar también, independientemente de lo mucho que hemos hecho o de lo poco que ya estemos haciendo. Creo que el sentarse a conversar sobre leyes para inteligencia artificial ya es bastante. Así que sí. gracias. Carol, primero, muchísimas gracias. Es un punto realmente clave, Vicky, si querés para incluir la palabra, la superposición de normativas y la interconexión entre normativas. Hoy justo presentaron el índice latinoamericano de inteligencia artificial y Chile sigue estando en el primer lugar en el índice de la región. Es un país que realmente ha trabajado muy bien. Tienen un proyecto de ley de inteligencia artificial, todavía no se sancionó, muy similar al de Europa. Y lo que menciona Carol, que es muy importante, es esto que les conté también al principio de la reunión, ¿no? Que a veces los tomadores de decisiones, los congresistas, sacan una nueva ley sin tener una mirada sistémica de la normativa que ya existe, sin pensar en las leyes de protección de datos, sin pensar en la ley de derecho del paciente, supongamos sector salud, supongamos que se hace una ley integral, como se hizo en Europa, como se piensa hacer en varios países de Latinoamérica, Chile, Colombia, tienen leyes integrales, no es para un sector, ¿no? Proyectos de ley, mejor dicho. Entonces, hay que pensar que cuando se estudien estos proyectos de ley, hay que pensar en qué normativas que ya existen van a impactar o qué normativas que ya existen las puedo mejorar con la nueva de ley de inteligencia artificial. Específicamente, esta cuestión
que Carol nos menciona, que tiene que ver justamente con cómo se cataloga, cómo se hacen los índices, qué te permite la ley de derechos del paciente en Chile, en Argentina también tenemos, que va a limitar quizás después cuando tengamos la ley, va a empezar a haber esta descoordinación, ¿no? Entonces, Mm. pensar con una mirada sistémica, esto va a requerir ¿de qué? De mucho estudio y de mucha gente trabajando para generar un buen producto. Europa tardó 2 años, no más, 3 años en sacar una ley y se pusieron a estudiar toda la normativa y de todas maneras tienen todavía superposiciones y temas no resueltos. Entonces, esto nos va a pasar, veamos que esto nos va a pasar y tener previsto. Pablo, Per- Sí, Paula, sabés que no puedo perdón, levantar la mano acá, no, no encuentro el levantador de mano, pero Pablo, bueno, ¿me bancas un segundito que creo sí, que Carol claro. quería aportar algo más? sí, ¿Sí? Paula, Sí, sí, justo con lo que tú estás diciendo, nosotros sí efectivamente esperamos bastante ansiosos y con muy buena vibra la salida de la ley de interoperabilidad, perdón, de inteligencia artificial que está trabajando el Ministerio de Ciencia. Sin embargo, creemos que vamos bastante adelantados, tal vez, porque recién ahora en mayo se aprobó la ley de de interoperabilidad en salud. interoperabilidad en Chile, sí, Sí, claro, entonces es así, no predispone una ley sobre la otra, sino que las asimila, ¿ya? La ley de derechos y deberes del paciente, la ley de la privacidad y la ley de la protección interoperabilidad. de datos, por Mm. ejemplo. Entonces, esperamos que sí la ley de inteligencia artificial contenga al menos elementos muy parecidos. Sin embargo, desde el mundo de la salud siempre estamos revisando. Yo soy doctora en salud pública y he trabajado toda mi vida en salud pública, entonces estamos observando que efectivamente eso sea así. Nos encantaría que pasara en toda la región. Sí, ni hablar. Bueno, contanos lo que vas viendo, que estaría Yo les cuento. buenísimo. Dale. Mm. Sí. Pablo, Sí, no, algo si me pueden ayudar, que me está resultando difícil bueno, no soy abogado, es obvio, pero en la redacción o en pensar en esta ley de inteligencia artificial se me mezcla mucho con regulaciones que tienen que ver con, no sé, el mundo digital o la transformación digital. O sea, no sé si tenemos que pensar específicamente solo en lo que involucra, porque va todo de la mano, digamos, ¿no? O sea, la Mm. interoperabilidad, pensar en una ley de inteligencia artificial en un ambiente que no sea interoperable es difícil, ¿no? Pero hay una ley de interoperabilidad, digo, no tenemos. También en la Argentina no. supuestamente hay una ley que protege la información de los individuos, hay de todo. Creo que es lo que vos estabas diciendo, pero para nuestro cometido en estas recomendaciones, mi pregunta es si tenemos que ir al hueso de la inteligencia artificial o consideramos eh, yo considero todo, no puedo no considerarlo, pero no sé cuál es tu recomendación, Paula. En realidad la idea es sí pensar en una ley de inteligencia artificial específica de inteligencia artificial, pensando para qué la vamos a usar, que la queremos hacer bien, pensando